Buenos días. Bienvenidos a la presentación del libro La transparencia en el Estado mexicano de editorial Tirán Loblanche. Yo soy Carlos Matute, soy coordinador del libro y hoy lo presentamos en el foro en el Estado de México, auspiciado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno. La Secretaría del Gobierno del Estado de México es la dependencia organizadora de este acto académico y su titular, el maestro Javier Vargas Zepontelcat, un magnífico anfitrión. Aprovecho la ocasión para agradecerle en mi nombre y de los demás autores su generosidad en la apertura de este espacio. El maestro Vargas Zepontelcat es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue merecedor de la medalla al mérito universitario Gavino Barreda y recibió mención honorífica. Tiene el máster iberoamericano en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho y de especialidad en Ley de Transparencia, Marco de Responsabilidad de Servidores Públicos y Mecanismos Anticorrupción por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. En 2006, la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó el título Doctor Honoris Causa. Cuenta con experiencia profesional de 29 años en mandos medios y superiores de la Administración Pública Estatal y Federal en áreas jurídicas y de fiscalización. Fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública Federal. Ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales en temas relacionados con anticorrupción, responsabilidad administrativas, ética pública, participación ciudadana, contrataciones públicas, correduría pública, comercio electrónico y registro público del comercio. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializados, como en el libro de Las adquisiciones en el Estado mexicano, editado por Tirán Loblanche. Cedo la palabra al maestro Javier Vargas Zepontelcat para que nos dé las palabras de bienvenida y proceda a emitir sus comentarios respecto a la obra que se presenta. Gracias, secretario. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Matute por la generosa presentación. Es para mí un gusto saludar a quienes van a participar esta mañana en la presentación de este libro. Iniciaré expresando un cordial saludo al magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y consejero y del Consejo de la Judicatura, quien, como lo comentaba el doctor Matute, prolonga la obra que hoy se presenta. Y aprovecho para comentar y reconocer que siempre el doctor Sodi ha sido un aliado para el gobierno del Estado de México en los temas concurrentes en pro de todos y todas las mexiquenses, como lo son la transparencia y el combate a la corrupción. Saludo también con mucho agrado a dos mujeres mexiquenses que se han destacado por su trayectoria profesional y en el servicio público, muy proactivas en temas como los de transparencia, rendición de cuentas, igualdad de género, combate a la corrupción y a la violencia de las mujeres. Compañeras integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, y que además me distinguen con su amistad. Me refiero a la magistrada Mirna García Morón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y a la comisionada Zulema Martínez Sánchez, presidenta del INFOEN, que nos harán favor de compartir sus comentarios respecto de la obra que hoy se presenta. Quiero aprovechar este foro para felicitar públicamente a mi amiga la magistrada Mirna García por su reciente elección como presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, ACE. Sin duda, se trata de un reconocimiento a su trayectoria de desempeño profesional que a su vez le auguran el mayor de los éxitos. Muchas felicidades. Saludo también al magistrado Sergio Valls, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, quien también participará comentando el libro que se presenta en este acto. Es muy grato saludar al doctor Carlos Matute González, coordinador de la obra que presentamos el día de hoy, quien es un incansable promotor de obras jurídicas con temas actuales, con la riqueza que representa la participación diversa de autores especializados en la materia de la cual se trata. Además, siempre me da mucho gusto compartir que Carlos y su servidor fuimos compañeros de banca hace 3 décadas en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y desde entonces Carlos ha sido muy generoso y considerado con mi persona. Muchas gracias, Carlos. Finalmente, saludo con mucho agrado a quienes nos hacen favor de acompañar de manera virtual esta mañana para conocer más de esta obra interesante sobre la transparencia en México, recientemente terminada su edición apenas a finales del año pasado, disponible
en sus versiones física y versión digital. Es para mí un gusto dar la bienvenida a todos ustedes con la representación del gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, quien por mi conducto les hace llegar un cálido saludo y el deseo de salud y bienestar para ustedes y sus familias, reiterando la importancia de mantener las medidas preventivas sanitarias para afrontar esta pandemia derivada del COVID-19. Por esta causa realizamos hoy de manera virtual la presentación del libro La transparencia del Estado mexicano, editado por Tirán Loblanch y coordinado por el doctor Carlos Matute González. Quiero comenzar agradeciendo que el gobierno del Estado de México haya sido considerado por los autores y el coordinador de este libro para hacer el foro a través de la Secretaría de la Contraloría para presentar el día de hoy esta obra académica en nuestra entidad federativa, así como la oportunidad que se me brindó de participar dando la bienvenida en la presentación de este valioso libro que trata de un tema que me apasiona mucho y que es la transparencia. Y digo que me apasiona porque como servidor público que soy, sé que la transparencia está muy de la mano con nuestras funciones y desempeño y que sirven mucho para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones públicas. Recordemos que en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el gobernador Alfredo del Mazo Maza establece las pautas para impulsar el fortalecimiento institucional con transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos y vocación de servicio en favor de la ciudadanía, señalando como uno de sus objetivos la promoción de instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas, cuya estrategia reside en impulsar la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Esto en concordancia con las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para que la sociedad tenga confianza, los mejores instrumentos son la transparencia y la rendición de cuentas. Es a través de estos principios como la ciudadanía podrá estar enterada del buen uso de los recursos públicos y contar con una herramienta para facilitar esto, lo es la tecnología. A continuación, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios de los aspectos que más me llamaron la atención. No obstante, quiero expresar que de todos los autores vi importantes aportaciones que brindan conocimientos y experiencias sobre los temas abordados, por lo que coincido con lo que puntualmente el magistrado Sodi señala en el prólogo de la obra que hoy comentamos, que la tengo aquí a la mano. Él nos dice, en síntesis, esta obra pretende mostrar como en botica, por su diversidad, producto del ejercicio de la autonomía constitucional que gozan las distintas formas que asumen la transparencia en las diversas entidades públicas no subordinadas al Poder Ejecutivo y no gubernamentales, con un enfoque que enriquece la visión de que la transparencia solo es una herramienta de la democracia y la participación ciudadana. Así, a continuación comentaré algunos aspectos de la participación del coordinador de esta maravillosa obra, el doctor Carlos Matute González, pero antes quiero compartir con ustedes parte de su semblanza para que conozcamos un poco más sobre lo que ha sido su trayectoria profesional y su formación académica. Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica, licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, también es maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Se ha desarrollado en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación, iniciativa privada, desde el año de 1989. Entre los cargos públicos desempeñados destaco los de secretario del INAP, titular del órgano interno de control en el IPAP, director general de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado representante del Gobierno Federal en la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como director general de Administración Regional, titular de la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información y secretario de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales, estos últimos tres cargos en el Consejo de la Judicatura Federal. Ha impartido diversas conferencias y ponencias sobre temas jurídicos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción y responsabilidad patrimonial del Estado, entre otros muchos más. Ha sido docente en el INAP, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Panamericana, en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, en el Colegio de México, en la UNAM y en la Universidad Panamericana. Es autor, coautor y coordinador de diversos libros, como el nuevo derecho administrativo, las adquisiciones en el Estado mexicano, el Estado de las autonomías del buen gobierno y la obra pública en el Estado mexicano, entre otros más, así como de diversos artículos en revistas especializadas. En la obra que hoy se presenta, además de coordinarla, el doctor Matute participa con el artículo La transparencia como política pública,
en cuya parte introductoria me pareció muy interesante la forma en que expresó lo que es la transparencia y lo dijo de la manera siguiente. Y cito a continuación. Él nos dice, la transparencia es la posibilidad real de conocer el funcionamiento interno de las instituciones públicas a través de que éstas cumplan con la obligación primordial que tiene cualquier gobierno, de rendir cuentas del uso de los recursos a su disposición y del ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Constitución y el orden jurídico. Él definió de muchas formas lo que es la transparencia, pero esta definición con la cual inicia su artículo fue la que más me llamó la atención. Dentro de su artículo, el doctor Matute habla, entre otros rubros, de la dimensión constitucional de la transparencia, los sujetos obligados, el desempeño administrativo, así como de las obligaciones de transparencia en la legislación y de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública. Y en este punto también me detendré a comentar lo que menciona en cuanto que la transparencia se rige por el principio de que debe ser completa, oportuna y accesible, y no el resultado del ejercicio de ningún derecho político o jurídico. Incluso afirma debe ser anterior a la manifestación de un interés simple de cualquier individuo que solicite información pública, es decir, afirma que debe publicarse aunque nadie lo solicite formalmente. Nos habla también de los efectos de la transparencia y la proactividad, en cuyo rubro quiero destacar su afirmación de que la transparencia proactiva supera la inspiración inicial de las legislaciones, consistente en revisar el correcto desempeño de los sujetos obligados y el ejercicio del gasto, y centra el objetivo en las demandas concretas del servicio a la sociedad. Y el autor nos dice que es el primer paso en la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Asimismo, sostiene que la utilización y, en su caso, la reutilización integral de la información pública por los sujetos obligados es factible en la medida que se avance con la digitalización de los servicios del sector público. Dentro de las conclusiones que expone el autor, el doctor Carlos Matute, quiero destacar las que señala como contribuciones de la transparencia a las entidades públicas. La primera, erradicar el secretismo de las acciones que llevan a cabo los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones. Mejorar su actuar y los resultados de su empeño con la consecuente legitimación política. Fortalecer los procesos de rendición de cuentas y contribuir el debate público, crítico y racional, que es el sustento de la vida democrática. Quiero aprovechar también para a continuación comentar de manera breve el artículo del maestro Alfredo Delgado Ahumada, quien es titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de nuestra Suprema Corte, denominado el artículo Apertura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcance de algunas políticas institucionales. Este autor nos dice que desde algunas perspectivas se les ha visto como una de las instituciones que menos se ha sometido al escrutinio público, a la rendición de cuenta por parte de los jueces o funcionarios judiciales, y a los llamados para mejorar la calidad en el servicio, y que en esa separación con la sociedad se reforzó con mecanismos que consagraban al Poder Judicial como un espacio de resolución de conflictos ajeno a la vida cotidiana de las personas. Lo anterior, nos dice, con el argumento de asegurar la aceptabilidad de la imparcialidad en sus decisiones, lo cual provocó desconfianza y desconocimiento del trabajo realizado por parte de las instituciones judiciales. Con este marco de referencia, sostiene el maestro Delgado Ahumada que la transparencia se ha convertido en un instrumento fundamental para enfrentar retos particulares como la falta de confianza pública en las instituciones judiciales y su aparente distanciamiento de la sociedad. Asimismo, expone referencias estadísticas nacionales y de Latinoamérica sobre la confianza en las instituciones públicas, la percepción sobre el desempeño de autoridades en materia de seguridad pública y de impartición de justicia, así como de confianza en el Poder Judicial por país, las cuales, desde el punto de vista del autor, revelan que en México no existe un instrumento que mida de manera clara e independiente la confianza y la percepción ciudadana sobre las distintas instancias que integran el Poder Judicial de la Federación, como es el caso de la propia Suprema Corte y los poderes judiciales locales. Sin embargo, la tendencia generalizada es que la confianza ronda los peldaños medios o bajos en el concierto de las diversas instituciones del Estado. En este contexto, el maestro Ahumada nos comparte que las políticas de apertura institucional y de transparencia que se implementan en la Corte son determinantes para fortalecer su legitimidad y acercarla a la sociedad. De esta forma, en su artículo se contiene el análisis de 3
de las políticas de apertura institucionales más destacadas que ha implementado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a continuación solo mencionaré. La primera, el acceso a la información jurídica de personas privadas de su libertad. La segunda, la publicidad de la información a lo largo del proceso de resolución de los asuntos jurisdiccionales. Y la tercera, la publicación de la información relacionada con las obligaciones de transparencia. El análisis de las anteriores políticas institucionales por el autor nos aproxima su impacto a la garantía de acceso a la información, especialmente a los grupos con derechos restringidos, al consumo digital de datos sobre las tareas jurisdiccionales de la Corte y su efecto en la vida cotidiana, y a la eficacia de la publicación de la información sobre el funcionamiento administrativo. Todo ello bajo la premisa de un esfuerzo institucional deliberado para adecuarse a un nuevo contexto de gobernanza, uno más abierto y cercano a la sociedad, concluye este autor. De verdad, los invito a leer el libro para que conozcan las valiosas aportaciones que cada uno de los autores plasma en cada uno de los artículos con los cuales participan, ya que nos llevan a la reflexión sobre el tema de transparencia en el ámbito de su experiencia laboral y profesional. Los temas abordados en este libro son de un contenido muy claro que permiten un entendimiento preciso de lo que nos quieren transmitir. Despierta el interés de conocer y saber más, y me atrevo a decir que incluso una buena parte de las personas que no están involucradas con el tema estarían interesadas en leer esta valiosa obra, que les permitirá contar con opiniones diversas que invitan a la reflexión y que probablemente nos lleven a interesantes debates. Felicito a todos y cada uno de los autores que participan en el libro La transparencia en el Estado mexicano bajo la atinada coordinación de Carlos Matute González, y les auguro el mejor de los éxitos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, maestro Vargas Zapotecan. Le agradezco mucho la referencia al libro y a mi persona en lo particular. Invito a quienes nos acompañan a consultar la página de la editorial Tirano Blanche para que puedan acceder al libro que hoy se presenta, el cual es prologado por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y gran jurista, destacado profesor universitario, a quien me permito citar. La transparencia es una obligación, un compromiso político de los responsables de la gestión pública de divulgar en forma oportuna y espontánea la justificación, los procesos, los recursos disponibles y los resultados de sus acciones para contribuir al debate público abierto en una sociedad democrática y plural, y a la mejora de las atribuciones del Estado en sus tres formas. La transparencia en el Estado mexicano da cuenta precisa de este fenómeno en dos sentidos. La apertura de la acción gubernamental al escrutinio de cualquier persona y la ampliación de ese derecho a cualquier entidad pública no gubernamental, como son los poderes legislativos y judicial y los órganos constitucionales autónomos. Ambos son garantizados por el artículo 6 constitucional de la Federación y las leyes generales federal y locales de transparencia y acceso a la información pública. Los autores, su servidor Carlos Matute González, Alfredo Delgado Ahumada, Maximiliano García Guzmán, Adán Arenas Becerril, Marta Alejandra Mares Poletti, Teresa Bracho González, Alejandro Romero Gudiño y Elsa Viviana Peralta Hernández abordan el tema de la transparencia desde una perspectiva complementaria a la idea de que esta es una herramienta esencial para la garantía de la democracia y la participación ciudadana efectivas. La transparencia es uno de los fundamentos del gobierno abierto, que es el modelo postestatal de la organización política en la globalización. El Estado mexicano, como parte de los procesos de democratización y alternancia en el poder, ha creado y consolidado instituciones que adoptan desde su genética a la transparencia como una forma de ser y actuar frente a las personas y la sociedad. Esta obra es un recorrido por esa historia institucional que refleja el convencimiento de que el abandono de la razón de Estado como justificación de la acción colectiva ya es una estrategia enraizada y compartida por el gobierno, las entidades públicas gubernamentales, tales y también los poderes legislativos y judicial. También es una estrategia de mejora administrativa y de política pública.
Nuestra segunda participante es la maestra Mirna Araceli García Morón. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestra en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, doctorante de Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México y actualmente cursa el máster sobre Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán Formación. Fue vicepresidente e integrante de la primera sección de la Sala Superior, así como magistrada supernumeraria. Fue comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de México y municipios. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y municipal. Fue fiscal de homicidios dolosos de mujeres y violencia sexual y familiar, secretaria particular del Procurador General de Justicia del Estado y fue miembro de la Carrera Judicial Federal. Es miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación de Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y Capítulo México, donde es delegada estatal en los tribunales locales. Actualmente se desempeña como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y, como ya dijo el señor secretario, es la presidenta de la Asociación de Tribunales, de todos los tribunales locales mexicanos. Cedo la palabra a la magistrada Mirna Araceli García Morón, no sin antes agradecerle su generosidad en la presentación de este libro. Muchas gracias, magistrada. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Saludo con afecto al maestro Javier Vargas Empateca, el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y te agradezco, querido amigo, la oportunidad para estar en esta presentación del libro La transparencia en el Estado mexicano, de la editorial Lo Blanche, coordinado por un reconocido y convencido impulsor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de los sistemas de control interno y, por supuesto, del gobierno abierto, el doctor Carlos Matute González. Doctor, es un gusto coincidir en verdad. Pues es una mesa virtual extraordinaria con la presencia de expertos en la materia, la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Sergio Valls, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial y también excomisionado del INFOEM. Pues como ya lo comentó mi amigo el secretario Vargas, pues es una obra muy interesante la que se nos presenta y tenemos el gusto hoy de poder comentar en el apartado general o en la parte específica como se nos comentó de algún artículo. Me llamó también mucho la atención en principio lo que el doctor Carlos Matute González destaca en su artículo La transparencia como política pública. 3 de las principales características de la buena administración: la metodología del entendimiento, la apertura a la realidad y la centralidad de la persona. Cuando nos revela cómo la transparencia se convierte en la posibilidad real para el escrutinio y la comprensión de las personas fuera y dentro de la organización sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, a través de que éstas cumplan con la obligación primordial que tiene cualquier gobierno para rendir cuentas sobre el uso de los recursos que tienen a su disposición y del ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Constitución y el orden jurídico. En efecto, en Europa el derecho a la buena administración no solo es un principio, es un derecho fundamental que implica que los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares de funcionamiento de la administración. Y la administración, por su parte, está obligada a distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general. Esa es la parte de objetivización de todos estos derechos. Las instituciones públicas que operan bajo esta óptica no pueden entender como propiedad de sus dirigentes. La propiedad, la titularidad es del pueblo, que es el titular de la soberanía. Quien presida, el encargo, tiene que saber y practicar y tener como principio la rendición de cuentas en forma permanente, porque la verdadera transparencia es más que el cumplimiento normativo, como lleva el título del artículo de la licenciada Marta Alejandra Mares Poletti, que me llamó mucho la atención, no porque los demás no lo fueran, pero por el breve tiempo, pues abordaré solamente de manera particular el artículo de ella. Ella es directora general adjunta de Transparencia y Gestión Institucional
del Consejo General de Evaluación de la Política Social, Coneval. El Coneval, como todos sabemos, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión, cuyas atribuciones son normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas. Asimismo, establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando para esta importante labor la transparencia, la objetividad y el rigor técnico en esa actividad. Este organismo es de suma trascendencia, al ser el responsable de los lineamientos de evaluación que deben observar las dependencias y entidades responsables, nada más y nada menos de operar los programas sociales que funcionan con el dinero público puesto en las manos de cada institución, para un adecuado manejo y cumplimiento de sus fines de interés general. Por ello, pueden emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objeto social de esos programas, de las metas planteadas y las acciones de política en materia de desarrollo social. En relación a la medición de la pobreza, tienen la alta responsabilidad de emitir lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, utilizando la información veraz y oportuna que genera otro organismo igualmente importante, que es el INEGI. Lo hacen de una manera periódica cada 2 años en cada entidad federativa, como un plazo mínimo, y a nivel municipal cada 5. La autora del artículo nos lleva a la revisión de las buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información pública, desde el proceso interno de la gestión de las solicitudes, que deben ser en forma ágil, eficiente y comprendida, hasta la promoción de los protocolos para la carga oportuna y estandarizada de la información pública de oficio, así como las políticas que cumplan con la información en contenidos, requerimientos y plazos solicitados. Su proactividad, que es otro concepto que también abarca el doctor Matute, los ha llevado a elaborar como un elemento fundamental en la asunción de estas obligaciones protocolos para la elaboración de versiones públicas, para la mejora de la publicación de la información en sus portales de transparencia, entre otros. Y algo muy importante, destaca lo transversal que resulta este principio, porque hablar de transparencia es hablar de desarrollo, es hablar de la atención a los índices de pobreza para mejorar la condición de vida de las personas, es hablar de integridad, es hablar de combate a la corrupción y, por supuesto, de gobiernos abiertos y legítimos sometidos a la legalidad. Institucional y personalmente coincido con ella en la forma de asumir los principios de transparencia como reglas, incluso más allá de la regulación, porque la proactividad, como se ha comentado, te lleva a implementar acciones que no son en sí mismas obligaciones legales de transparencia que como sujetos obligados tenemos en ese catálogo en la ley general y en las leyes locales. La innovación, la proactividad en aras de una buena gobernanza, fomentada como en el Coneval, permite la implementación, además, como ella lo explica en su artículo, de talleres, ciclos de cine y formas de hacer accesible a las personas a través de pantallas touchscreen de la información que incluyen sus servicios para toda la gama de personas a quienes les sea útil esa información. Compartimos ese mismo impulso creador en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues sin tener la obligación en forma proactiva, desde diciembre de 2019 implementamos un portal de sentencias en versión pública, de todas, no solo aquellas de interés público, que son las que prevé la ley. Y que pues nos llegan a ubicar como órganos opacos o poco proactivos a la transparencia, como lo comentó mi amigo el secretario Vargas en relación al máximo tribunal de este país, la Suprema Corte. En este sentido, nosotros, como se dice también en el artículo, hemos asumido una serie de actividades proactivas a través de una plataforma ágil, sencilla y con opciones de buscadores muy abierta. Al igual que el Coneval, pues somos unos convencidos que abogar por la gestión de archivos eficaces es abogar por la administración efectiva del derecho humano al acceso a la información pública,
a través de sus garantías de realización, la transparencia y la rendición de cuentas. Los archivos, como ahí se menciona en el artículo, no solo son el patrimonio, la memoria y la identidad de cada institución. Desde otra perspectiva, basada en los derechos humanos, la gestión documental es esencial para el Estado de Derecho porque los documentos públicos de cualquier institución pública que sean emitidos son elementos que van a permitir acreditar la eficiencia y la eficacia del ejercicio de las atribuciones y funciones encomendadas en la ley para alcanzar los fines de la institución de que se trate. La transparencia, como concluye la articulista, no es ficticia, es una filosofía que se debe practicar como un quehacer cotidiano. Son principios y reglas en acción para romper con el aspecto cultural de la tendencia a mentir y a guardar un indebido sigilo en los asuntos de gobierno, sobre todo en momentos de contingencia como los actuales, en los que el sometimiento de la administración a la ley y al derecho es una de las mejores garantías para que la ciudadanía sepa que toda la actuación del complejo gobierno-administración, incluidos los actos, los silencios, las omisiones, las vías de hecho, las inactividades, los desvíos, las manipulaciones, todo lo que se emite en cualquier institución debe ser controlada jurídicamente por los jueces y tribunales. Si con esos actos no se cuidó y no se respetó el interés general propio de un derecho humano a una buena administración pública, pasando, por supuesto, por el principio transversal de la rendición de cuentas y de la transparencia. Los invito a que lean el libro, a que encuentren en cada uno de sus artículos lo que comentaba el doctor Matute a propósito del prólogo emitido por el doctor Sodi. Es una perspectiva complementaria la de la transparencia para poder asumir con legalidad y legitimidad las acciones de gobierno. Muchas gracias, gracias por la oportunidad y felicitaciones al doctor y a todas las personas que participaron. Por supuesto, permítanos promover también este libro porque es de suma importancia y trascendencia también para el quehacer cotidiano. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, maestra Miriam Araceli García Morón, magistrada, presidenta del tribunal, por sus palabras, pero sobre todo por su compromiso como dirigente, como titular de este tribunal, con la transparencia y con la ciudadanía. A continuación, nuestra tercer participante es la maestra comisionada Zulema Martínez Sánchez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac, doctoranda en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, un buen programa de administración pública, y experta en victimología por la Universidad de Sevilla, España. Ha participado en numerosos cursos y capacitaciones en diversas materias, principalmente en acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas, y ponente en foros y conferencias sobre dichos temas. Se ha desempeñado dentro de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal en ámbitos de servicios públicos, planeación, transparencia, control y evaluación, así como de libre comercio entre México y la Unión Europea. En agosto de 2014 fue designada por la legislatura del Estado de México como comisionada y a partir de agosto del 2007 es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios INFOE. Fue coordinadora de los órganos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia. Agradezco su intervención y cedo la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez. Gracias, maestra. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para estar el día de hoy aquí, en especial al secretario de la Contraloría, maestro Javier Vargas. De verdad, agradezco siempre la consideración para mi persona y hacia el Instituto de Transparencia. Por supuesto, quiero agradecer, felicitar y reconocer la iniciativa del doctor Carlos Matute por trabajar en temas de transparencia. En verdad que estoy convencida que entre más académicos, entre más expertos, entre más convencidos de la transparencia, podremos formar
un país distinto, podremos formar una sociedad distinta y sobre todo si podemos llegar hacia nuestros jóvenes. De verdad es que yo le agradezco, le reconozco y le valoro el que haya coordinado los esfuerzos para poder tener este libro en nuestras manos. Quiero agradecer a mis colegas con los que comparto esta mesa, excomisionados del Infoem, por supuesto, a la maestra Mirna Araceli García Morón, quien en su momento también fue comisionada de este Instituto de Transparencia, al magistrado Sergio Valls, que no he tenido la oportunidad de coincidir personalmente, pero a quien le reconozco y también les agradezco todo lo que se construyó al interior del Instituto de Transparencia, porque para que hoy podamos tener más fuerza, para que hoy podamos tener mayor reconocimiento, pues es sumamente importante todo lo que hubo atrás. No podríamos tener el éxito que hoy comienza a tener el Infoem, porque así lo veo, porque ha tenido mayor cobertura y no es que antes no la tuviera, pero entre todos los órganos autónomos seguimos siendo el órgano autónomo con el presupuesto más chiquito y no les puedo contar lo que era hace 7 años, ¿no? Entonces era muy difícil trabajar y muy difícil concretar proyectos. Sin embargo, hoy ha sido y vamos avanzando hacia una historia distinta. También me complace compartir esta mesa con el magistrado Sodi, que también ha sido un impulsor de la transparencia desde distintas trincheras, pero sobre todo desde su faceta académica, ha sido un convencido que la rendición de cuentas es el mejor camino para poder cambiar una sociedad. Bien, pues yo quiero comenzar diciendo que a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de estar involucrada en temas de transparencia, es muy difícil encontrar literatura en este tema. Es muy complicado poder encontrar autores involucrados en temas de transparencia. La generalidad es rendición de cuentas, pero caso específico de transparencia son los menos. Por ello es que reitero mi reconocimiento a poder tener mayores líneas de investigación en temas de transparencia, pero sobre todo lecturas tan prácticas como la que el día de hoy tenemos y estamos aquí congregados. Hace un desarrollo pleno el doctor Matute desde el inicio de la transparencia a lo que tenemos hoy. La verdad es que es muy claro cómo va desprendiéndose desde el ámbito constitucional hasta llegar a las exigencias locales y que cada localidad tiene su particularidad. En el Estado de México, por ejemplo, nuestra ley estatal va un poco más allá de la ley general. Nosotros tenemos algunas obligaciones adicionales que quizá esto puede ayudar también a algunos cuestionamientos que hacía o hace el doctor Matute dentro de este libro. ¿Podremos llegar más allá de la transparencia en algún momento? El estatus ideal es la transparencia proactiva y es ahí a donde debemos de trabajar todas las instituciones, todas las dependencias, todas las organizaciones, no solamente a tener transparencia por obligación, sino a tener transparencia porque estamos convencidos que es el estado natural de cualquier proceso gubernamental, la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas per se nos da a todos una mayor tranquilidad. He tenido la oportunidad, al igual que el maestro Javier Vargas, de estar en áreas de auditoría. Y yo siempre les digo, el que tengas una auditoría o el que tengas preguntas de transparencia encima, te da la tranquilidad de que el día de mañana, cuando tengas que dejar ese encargo de servidor público, que en muchas ocasiones son temporales, hiciste las cosas bien, entregaste las cosas bien. ¿Por qué? Porque eso es a lo que te lleva una solicitud de información, a que entregues lo que está en el ejercicio de tus atribuciones, de tus facultades, de tus competencias, a que tengas documentado todo acto de autoridad como servidor público. Esto es justamente lo que nos expresa el doctor Matute en este andamiaje que escribe. Todo lo que tengamos que hacer como servidores públicos debe de estar perfectamente documentado y que esto conlleva a ir de la mano con nuestra ley de archivo, como lo comentaba hace unos minutos la magistrada Mirna. Por supuesto, si nosotros tenemos archivos
bien documentados, bien organizados, bien complementados, el día que nos hacen una solicitud de información, no se convierte en un dolor de cabeza como lo es para muchos, que para muchos lamentablemente así lo es. A veces cuando tienen una solicitud de información, más allá de verlo como un área de oportunidad o de mejora, a veces dicen, Dios mío, tengo que contestar todo esto. Claro, si nosotros de manera cotidiana y de manera eficiente vamos administrando el ejercicio de nuestras funciones, primero documentándolo y después archivándolo de manera correcta, el día que tengamos una solicitud de información, pues va a ser una tarea sencilla, porque únicamente tendremos que dar respuesta a algo que ya tenemos prácticamente elaborado y documentado. Pero eso todavía falta porque las realidades son distintas. No es lo mismo la realidad del Estado de México que la realidad de Oaxaca, que la realidad de Chiapas, que tienen circunstancias completamente ajenas a lo que pueda tener Nuevo León. Inclusive tenemos estados y municipios, y el Estado de México es uno de ellos, con municipios que tienen acceso limitado o casi nulo a Internet. ¿Y cómo hacemos para garantizar el acceso a la información en esos municipios donde hoy el acceso a la información, el 90% es por la vía digital? Todavía hay un largo camino que recorrer en esa materia. Todavía nos queda un trayecto en nuestra norma, en nuestra legislación, para aterrizar con puntualidad qué va a pasar. Nuestra legislación dice que los municipios menores a 70,000 habitantes tendrán que ser subsidiados por el órgano garante. Pero ¿qué pasa con órganos garantes como el del estado de Colima, que tiene de presupuesto 7 millones de pesos al año? ¿Cómo va a poder hacer o ayudar a sus municipios menores de 70,000 habitantes si apenas sí puede subsistir el propio Instituto de Transparencia? Creo que todavía hay una tarea pendiente por ahí que recorrer en todo este andamiaje jurídico en materia de transparencia y aterrizarlo como una verdadera política pública en donde se estén visualizando todos los pros y todos los contras que pueda tener cada localidad, como lo mencionaba, por sus particularidades. Respecto a la transparencia en nuestra Suprema Corte y la transparencia en el ámbito jurisdiccional, me parece que hemos tenido un avance que no imaginábamos siquiera que de verdad pudiéramos tener hacia 2021. Sin embargo, también aquí hay una gran tarea pendiente que se tendría que revisar, que se tendría que analizar y que tendría que volver a pasar por el tamiz tanto de la Ley de Protección de Datos Personales como por la Ley de Transparencia, el ejercicio, el quehacer de la acción jurisdiccional. En el Estado de México tenemos muchas solicitudes de información respecto de estos rubros que tendrán que ser valorados, revisados y analizados como con esta nueva vertiente, con esta nueva visión de, por supuesto, siempre los principios pro persona, pero sobre todo también de la garantía de los derechos, en donde hay personas, sobre todo en este campo, que pueden ser revictimizadas si se conoce algún dato personal o si se conoce alguna información que transgreda la esfera más íntima de quien está en un procedimiento, quien está en un proceso o quien ya fue sentenciado de alguna manera. Es un tema sumamente importante, pero con esta nueva tendencia y con esta nueva reforma en donde hoy ya tenemos que hacer las resoluciones públicas, no solo las que se determinen de interés público de acuerdo al criterio de cada dependencia, de cada sujeto obligado, sino en este caso todas. Yo quiero celebrar nuevamente, inclusive volver a reconocer a la magistrada Mirna Araceli, que en su quehacer, en su actividad y en su compromiso por la transparencia, antes de que incluso esto fuera ya una obligación, de manera proactiva, subieron todas sus sentencias. Eso es a donde debiéramos de llegar. Ese es el estatus a donde debiéramos de llegar. Platicábamos el día de ayer,
justamente en un evento que coincidimos, no fue ayer, apenas platicábamos que todos debiéramos de pasar por la carrera de Derecho antes de ser servidores públicos, pero también creo que todos debiéramos de tener un curso de transparencia antes de ser servidores públicos, porque todos debiéramos de estar convencidos que la transparencia, el orden, deben de ser un principio de vida. Y si nosotros somos en nuestra vida ordenados y transparentes, no podríamos llegar a ser servidores públicos de una manera distinta. Entonces, es un gran complemento el que podamos estar convencidos de la transparencia y que además jurídicamente estemos convencidos de las consecuencias de no cumplir de manera adecuada, pues bueno, todos tendríamos éxito en nuestras dependencias, como lo tiene hoy el Tribunal de Justicia Administrativa en esa rama jurisdiccional. Así es que yo le reconozco a la magistrada siempre su proactividad en esta materia. Entonces, aquí hay una regla, todos debiéramos de pasar por lo menos por algunas clases mínimas de derecho y por unas mínimas de transparencia para poder llegar a ser servidores públicos. Y pues bueno, la transparencia en el ámbito académico. Aquí hay un título con el que yo me identifico. Hay dos que son muy similares, pero uno que he tenido la oportunidad de trabajar, de decir y de platicar. La cultura de la transparencia. La cultura de la transparencia no debe de ser únicamente en las universidades. La cultura de la transparencia es justamente esto de lo que me acabo de referir hace unos minutos. La cultura de la transparencia nos la debieran de dar desde la primaria, desde la secundaria, desde la universidad, en todo momento. Esto debiéramos de abordarlo como una cultura, porque de verdad estoy convencida que si nosotros hacemos esto nuestro día a día, el día de mañana sería muchísimo más fácil rendir cuentas. Gerd Hofstede, nuestro sociólogo alemán que habla de estas culturas dimensionales y que habla de la masculinidad y de la feminidad, habla que en el Estado mexicano tendemos más hacia la masculinidad, hacia el proteccionismo, casi no a la transparencia, con diferencia de la cultura de la feminidad, que es hacia allá, hacia donde debiéramos de avanzar, a trabajar en ese cambio cultural, en ese cambio de dimensiones culturales que nos permitan ser más abiertos, que nos permitan ser más compartidos con la información que hacemos, porque hoy todavía tendemos a decir y hacer como servidores públicos, yo lo hice, es mío y todavía me lo llevo a mi casa. No. Tenemos que cambiar eso, como nos lo dicen en esta parte tan importante de la cultura de la transparencia. Tenemos que trabajar y tenemos que caminar y tenemos que enseñar no solo a los que vienen a nuestro alrededor, sino más allá, que tenemos que trabajar con la cultura de la transparencia, porque eso es la tendencia y eso es hacia donde debemos de mirar en el ámbito no solo de la transparencia, sino también en el de los datos personales. Y es así como hemos buscado trabajar al interior de nuestro instituto. Por eso, en especial, esta parte de del libro me llamó mucho la atención y me gustó lo que escribe Adán Arenas, ¿no? La cultura de la transparencia. Me parece sumamente importante. Y cuando llegamos a Marta Mares, que habla y dice la verdadera transparencia más que un cumplimiento normativo. Aquí volvemos a recoger lo que yo he venido diciendo. Tenemos que ver la transparencia no como una obligación. La transparencia tiene que ser una convicción. Tenemos que trabajar todos los días pensando que lo que hacemos es para el servicio público, es en beneficio de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro municipio, y por ello y como consecuencia puede estar abierto en cualquier momento y a la disposición de cualquier persona. Pero esa es el estatus ideal, la transparencia proactiva, la verdadera transparencia, en donde no tenemos la necesidad de cumplir con 52 artículos de la ley, con 43 fracciones, con transparencia común, con transparencia específica. Estamos cumpliendo con la transparencia porque es un deber ser del servidor público, y es así como debiéramos de ver cada una de las acciones que hacemos en materia de transparencia.
Y en especial el artículo que escribe mi querida colega Elsa Viviana Peralta, que hoy ya no es comisionada de Ciudad de México, que habla sobre los grandes retos que tienen y que tenemos los órganos garantes para una verdadera consolidación de la transparencia como una política pública. Ella habla de las grandes tareas y de los grandes retos que tenemos pendientes dentro de los órganos garantes. Como lo he mencionado hace unos minutos, uno de los grandes retos primero es dotar de mayor presupuesto a los propios órganos garantes para poder hacer mayores acciones en esta materia, como capacitación, como inclusive nuestras propias obligaciones de ley que tenemos pendientes, que tenemos todavía muchos órganos garantes, inclusive no han podido cumplir con sus obligaciones como órganos constitucionales autónomos porque no cuentan con el presupuesto adecuado para poder llevar a cabalidad sus funciones. Este es uno de los principales momentos y de los más importantes que vivimos los órganos garantes para poder cumplir con nuestras obligaciones. Y después convencer a los sujetos obligados de que tienen y están obligados a transparentar el ejercicio de sus funciones. Ese es otro de los grandes retos, que muchas veces ni los propios sujetos obligados están convencidos de transparentar el quehacer de sus funciones. Yo quiero decir que en el Estado de México, al menos lo que corresponde al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos autónomos, están convencidos de ello y es muchísimo más fácil trabajar de esta manera. Pero no es la misma historia con los municipios, con los ayuntamientos. Y esto es lo que nos platica también nuestra querida colega Elsa Viviana Peralta. Todos los retos que se tienen que cumplir para poder llevar a cabalidad la materia de transparencia no son sencillos, se está trabajando en ellos. Pero vuelvo a incidir, a reconocer y a felicitar el esfuerzo logrado para poder coordinar este libro. En verdad, es parte de lo que nos hace falta, es parte de lo que necesitamos. Más líneas de investigación en materia de transparencia, más académicos involucrados en este tema, más expertos que nos hagan llegar esto de distintas maneras, pero qué mejor que poder saborear un libro en materia de transparencia y poder tenerlo en nuestras manos o de manera virtual. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias de verdad por llevar este tipo de eventos hoy a distintas ciudades, a distintos estados, porque sé que nos están viendo en otros estados que pude compartir también con mis colegas de transparencia. De verdad les agradezco. Mi reconocimiento, doctor Matute, mi reconocimiento al secretario de la Contraloría por la iniciativa para poder hacer este tipo de foros. Gracias. Gracias, maestra Zulema Martínez Sánchez. Yo quisiera, además de agradecer sus palabras hacia el libro y hacia mi persona, agradecerle, como a Elsa Viviana en su artículo, la pasión. Para ustedes la transparencia es parte de su vida y eso se agradece. Nuestro cuarto participante es el magistrado Sergio Valls Esponda, que es comentarista de este libro que se puede conseguir, como ya se dijo, en versión tradicional física o ebook. El magistrado Sergio Valls Esponda, además de que me une una profunda amistad con él desde hace 30 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrados en Derecho, cuenta con diversos cursos de especialización en la Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Centro de Estudios Jurídicos para las Américas, CEJAS OEA y Harvard University. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal. En organismos autónomos ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue comisionado en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, el INFOEM. Ha dictado cursos y conferencias en diversos centros educativos, asociaciones profesionistas e instituciones de justicia. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio de Estudios Jurídicos de México.
Es escritor en diversos medios impresos, en donde ha publicado más de 100 artículos y ensayos. Fue autor y coordinador de la obra Tiempos de Justicia, Voces Responsables, editado por la Suprema Corte de Justicia. En junio del 2010, la legislatura del Estado de México le tomó la protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y actualmente se desempeña como director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Le cedo la palabra al magistrado Sergio Valls Esponda y le agradezco infinitamente que participe en esta presentación. Al contrario, Carlos, el agradecido soy yo. Primero, saludo con mucho gusto a nuestro anfitrión, a don Javier Vargas, quien lleva la batuta en esta presentación. Es verdaderamente un honor y un placer compartir esta pantalla con dos mujeres, presidentas, exitosas, perseverantes, trabajadoras, con quienes hoy, un 9 de marzo 2021, están acá, trabajando en beneficio de otras mujeres y de muchos hombres también. Verdaderamente me alegro de estar junto a estas dos mujeres, que son las mujeres que nuestro gobierno necesita y nuestro país exige. Gracias por estar con nosotros. Saludo también con mucho gusto a mi jefe, amigo y colega, magistrado Ricardo Sodi, y por supuesto a Carlos, con quien me une una entrañable amistad, a quien lo une, a todos los Valls Esponda, una entrañable amistad. No voy a platicar, a resumir el libro, porque creo que ya lo han hecho muy bien quienes me han antecedido. Debo decir que si esta obra está prologada y coordinada por dos grandes académicos, juristas, Carlos Matute, Ricardo Sodi, pues es una obra que hay que comprar. Si nos interesa el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, es una obra indispensable para nuestra biblioteca. Debo comentar que abre la obra con un ojo en el telescopio, hablando de la transparencia como política pública, cierra con un ojo en el microscopio, viendo las legislaciones en cada uno de los estados, y en medio hay siete ensayos jurídicos de gran importancia, calado, que nos enseñan en dónde vamos hoy en materia de transparencia. Hace un rato, el doctor Matute mencionaba que la obra refleja el recorrido de la transparencia. Bien pudo haberse titulado así: el largo, el complejo, el pantanoso recorrido de la transparencia en el Estado mexicano. Porque es lo que ha sido un camino muy largo. Por eso hoy, desde la Dirección de Mediación del Poder Judicial, me identifico tanto y más con la transparencia, porque también hemos recorrido un largo y complejo camino para lograr un verdadero acceso a la justicia y también a la transparencia y a la información. Este recorrido, que si bien muchos ven su inicio en aquellas 10 palabras que se incorporan en la Constitución mexicana en el lejano 1977, bajo la presidencia de López Portillo, cuando dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Eso dijo en aquel 77, que realmente respondió a algunas presiones internacionales y sobre todo en materia electoral. No pasó nada durante demasiados años. Fue hasta el 94, 1994, casi 10 años, casi 20 años después, cuando empieza a haber un desarrollo jurisprudencial. Es nuestra Suprema Corte quien empieza a asumir cierto vanguardia en estos temas y empieza a identificar estas palabras de la Constitución con algo más que 10 palabras. Y nos dicen en aquel 94 que la información que refleja en los medios debe de reflejar la realidad. Ahí se queda, hablando de que debe estar realidad. Ya es el 97, con otro desarrollo jurisprudencial de la propia Corte, donde ya nos hablan que esta información esté vinculada con la verdad. Ya nos trae este concepto, con la verdad, y nos dice en aquella jurisprudencia: se debe de evitar la cultura del engaño. Terminó el siglo, cambió el régimen de gobierno, llegó un nuevo partido después de 70 años y inicia el Grupo Oaxaca. Ya estamos en este siglo, año 2000, Grupo Oaxaca, un grupo de académicos, medios de comunicación, titulares de medios de comunicación, se reúnen, le quitan ahí la batuta al presidente, en ese entonces nuevo presidente Fox, y es entonces cuando se ve con la presión, y es en 2002 cuando se crea esta ley. La ley, nuestra primera ley general de transparencia, viene el 2002, también es en diciembre, cuando nace el IFAI, y empieza esta revolución realmente dentro de la administración pública mexicana.
en ese entonces, y es donde yo me empiezo a involucrar tanto con este tema que me apasiona, cuando trabajaba para una oficialía mayor de una dependencia del gobierno federal, en donde inicia la ley, y todas las dependencias en ese entonces, los sujetos obligados éramos pocos, eran muy pocos. Hoy nos dice el doctor Matute en su artículo, están arriba de 680, una cosa así, sujetos obligados. En ese entonces éramos pocas dependencias y entidades, prácticamente nada más. Yo, como en una oficialidad de gobierno federal, que nos toca esta transición, pues yo me considero como esta generación bisagra, ¿no? Entre los que estaban y los que van a llegar. Me tocaba abrir y cerrar la puerta, pues había que integrar el comité de información, había que aprender a clasificar, a desclasificar. Realmente lo que servían aquellos primeros comités de información era para encontrar la manera de no dar información, para decirlo claro. Fue todo un proceso que venimos evolucionando cuando hubo que cambiar la cultura, la ideología, y es a donde voy a llegar. Los cambios en el sector público no se dan de manera espontánea, son evolutivos, necesariamente evolutivos. Y es así como fue transformándose, fue caminando el sistema de transparencia. 2007 inicia la reforma al sexto constitucional, 2008 ya tenemos reforma en materia de protección de datos, 2010 ley de protección de datos, y en fin, ha sido un tortuoso camino. Sin embargo, la transparencia yo de pronto la identifico con esta gran rueda de tractor que va abriéndose camino, que va abriendo brecha, y que hoy esta maquinaria robusta ya se compone de 3 grandes ruedas de camión. Ya es de verdadera un tractor que se va abriendo camino, en donde están los 3 sistemas de los que nos ha hablado Carlos Matute en otras obras: el sistema de fiscalización, el sistema anticorrupción, y adelante desde hace tiempo el sistema de transparencia. Es como vamos abriéndonos caminos, ya están los ejes transversales, ya hay una serie de engranajes y de poleas que trabajan juntos y que hacen que este gran tractor, que este sistema pueda sustituir, no sustituir, pueda pasar por encima de otra maquinaria, la del abuso, la de la discrecionalidad, la de la opacidad. Es esta maquinaria la que estamos venciendo y la que está pasando por encima de aquellas cosas que tanto han afectado al país y que tanto daño han causado. Los cambios, como menciono, no son espontáneos, son evolutivos. Estamos hablando de acceso a la información, estamos hablando de derechos fundamentales. Por eso es tan importante, y destaco sobremanera la labor que está haciendo la editorial Tirán Leblanc y también Carlos Matute, Ricardo Sodi, nuestro secretario de Contraloría, Zulema Mirna. Esta labor, que es la de divulgación, la de difusión de nuestros derechos humanos, del acceso a nuestros derechos, es lo que nos urge, lo que nos hace falta para que sean más cada vez las mujeres, los hombres, las familias que puedan tener acceso a estos derechos. Ahí nos hemos quedado cortos, y hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte. Necesitamos más obras, más literatura, más participantes, más actores en estos sistemas que tanto beneficio pueden dar a la sociedad mexicana. Yo voy a concluir con esto agradeciendo mucho la invitación, porque todos queremos escuchar al prologuista, al doctor Ricardo Sodi, antes que a mí, y el tiempo se nos está agotando. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Carlos, y Javier, por ser anfitrión. Micrófono, Carlos. Gracias, magistrado Sergio Valls Esponda. Te agradezco mucho tus palabras, sobre todo esta imagen muy clara de que la transparencia ya es una maquinaria que está desplazando a la antigua forma de pensar, que es el secreto arcano, el secreto del Estado, la razón de Estado. Nuestro quinto participante y último es quien realizó el prólogo, nos hizo el favor de realizar el prólogo. Y aquí tengo que también decir que él fue desde la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac quien financió de alguna manera la elaboración de este libro y otros más que están todavía en prensa. Le agradezco mucho esa
ese impulso que dio a la investigación durante su época como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. El doctor Ricardo Sodi Cuellar es licenciado en Derecho por la Universidad Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude. Cuenta con la especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia y con diploma de estudios avanzados de Derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid por la defensa de la tesis Presupuestos Constitucionales de la Justicia Militar. Como académico ha sido profesor de la Universidad Anáhuac, donde es titular de la materia de Derecho Constitucional, escuelas judiciales de muchos estados de la República y además ha ayudado a capacitar jueces y magistrados en el nuevo sistema de justicia penal que se implementa en México. También ha impartido cátedra en el Instituto de la Judicatura Federal, en las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios estados de la República, en los tribunales superiores de justicia y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Ha publicado diversos libros, 2 individuales, 14 colectivos, por editorial Porrúa, el INACIPE, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Tirán Lo Blanche. Profesionalmente se ha desempeñado como miembro del Servicio Exterior Mexicano, abogado postulante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, es magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia, integrante de la Sala Constitucional de ese Tribunal Superior, es miembro de la Legión de Honor Nacional de México, recibió la Gran Orden Victoria de la República de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido condecorado al mérito académico por el Gobierno de la República en 2017. Es presea del Estado de México, medalla Isidro Favela al mérito cívico. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Cedo la palabra al magistrado Ricardo Sodi Cuellar. Gracias, magistrado. Muchas gracias, mi querido Carlos, por tu presentación y la generosidad de tus palabras. Para mí fue un placer poder participar en esta obra, prologarla. Y como siempre, todos los retos académicos son bienvenidos por mi parte. Y ahorita haré alguna provocación para que hagamos algo nuevo en este momento. Javier Vargas, muchas gracias por tu anfitrionía. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Siempre es muy, muy grato tratar y compartir espacios. Ahora tú en el Poder Ejecutivo, yo en el Judicial, donde hemos estado siempre muy vinculados. Con mi queridísima Mirna. Gracias, Mirna, por todo, por tu presencia. Y a mi querido amigo, sobre todo amigo y compañero de trabajo, Sergio Valls, muchas gracias por compartir este espacio. Saben que los temas académicos a mí siempre me importan mucho porque creo, como dijo Sergio Valls, en la difusión, en la divulgación del conocimiento. Y desde luego los libros como este que se escribió son libros que tienen alma. El alma de quien los escribe y el alma de quien los lee. Debemos de difundirlos, debemos de evitar que las palabras mueran en los libros, tenemos que fomentar su lectura, su distribución, y para eso estas presentaciones del libro son muy importantes. Invitar a los que escuchan esta presentación a que lo compren, a que lo lean, a que lo tomen como inclusive una lectura obligada para todos los que tenemos obligaciones como servidores públicos y para aquellos que sin ser servidores públicos deben de estar muy conscientes de la importancia de la transparencia. Como lo mencionó Carlos Matute y lo indiqué en el prólogo, la transparencia es una obligación, sí, pero también como dijo Mirna y algunos de los autores, es una cultura, debe ser una cultura que se debe de fomentar desde la educación básica. Debemos de ser transparentes, rendición de cuenta, hablar con la verdad, decir la verdad, fomentar la verdad. Considero que son los aspectos fundamentales que construyen ciudadanía y que favorecen un Estado de Derecho y un Estado democrático de derecho. Es una obligación, desde luego, para los responsables de la gestión pública. La acción gubernamental debe estar siempre sujeta al escrutinio público, porque eso fortalece a la democracia como opción a decidir por parte de los electores. Entre más informados estén los electores, más conocedores y sabedores de la gestión pública, mejores decisiones se pueden tomar, porque además la crítica sana y la transparencia que fomenta esa crítica sana
es muy útil para quienes tenemos una responsabilidad pública, porque eso nos permite conocer qué es lo que están percibiendo de nuestra gestión. La vida se construye mucho a partir de las percepciones. Decía Zulema, Mirna, hombre, los poderes judiciales tradicionalmente hemos sido opacos. Bueno, hemos querido transformar esa realidad, y en el Tribunal del Estado de México hemos dado acciones positivas en ese sentido, como la creación del Observatorio Ciudadano por la Justicia, donde invitamos a diversos sectores de la sociedad mexiquense, inclusive a México Evalúa, para que podamos hacer ejercicios de transparencia y de escrutinio ciudadano hacia el Poder Judicial. Me interesa mucho que el Poder Judicial sea percibido como una institución muy profesional, porque tenemos un capital humano extraordinario. Me interesa mucho que el Poder Judicial sea percibido como responsable y transparente en sus decisiones, que sus sentencias hablen por sí mismas, que se defiendan por sí mismas por un proceso de argumentación y construcción jurídica sólido y convincente. Nosotros debemos de convencer a la sociedad, debemos de generar ese espacio de certeza jurídica para que la transparencia sea transversal, como se ha dicho en esta presentación. A mayor información, mejor crítica. A mejor crítica, mejor gestión pública. A mejor gestión pública, más fácil rendir cuentas. Cuando he tenido el gusto de platicar con Zulema, que por cierto predica con el ejemplo, porque ayer me decía en un evento en el que compartimos espacio por el Día Internacional de la Mujer, que es necesario estudiar Derecho. Ella está estudiando Derecho, independientemente de su formación como administración pública, maestría, doctorado, que he tenido la oportunidad de participar en esos procesos, pero también ella está estudiando ahora Derecho, lo cual no solamente habla muy bien de su vocación de servir, sino que predica con el ejemplo. Lo que dice, lo hace. Y hemos estado muy cercanos con Zulema para que el Poder Judicial cumpla con esas obligaciones de transparencia. Nuestra voluntad es que todas las sentencias del Poder Judicial sean públicas. Estamos trabajando en ese sentido, creo que vamos bien, vamos en el rumbo adecuado. Y ese círculo virtuoso del Estado liberal, que es sustento de la construcción del Estado de Derecho, transparencia, rendición de cuentas, deben de ser la norma fundamental de todo servidor público. Ahora, desde la perspectiva académica, como ha dicho mi amigo Carlos Matute, pues sí, he escrito sobre temas de transparencia, rendición de cuentas desde una perspectiva académica. Hoy me toca demostrar que efectivamente voy a hacer honor a lo que he mencionado en este libro, en otro que tuve la oportunidad de epilogar de Romero Gudiño, de Alejandro Romero Gudiño, también sobre rendición de cuentas y transparencia. Bien, pues ahora me toca a mí hacer efectivo lo que siempre he querido hacer, y una de las medidas que he tomado es los archivos. El archivo judicial por mucho tiempo había sido, el almácigo de las nulidades laborales del Poder Judicial. Alguien daba problemas, no había dónde ubicarlo, mándenlo al archivo. Yo creo que es un error y lo reconozco. ¿Qué hice yo? Rescatar el archivo, poner una gran directora del archivo que viene del Archivo General de la Nación, una persona que conoce y sabe perfectamente bien cómo deben de estructurarse los archivos, porque los archivos son el alma de una institución, su memoria histórica y su ejemplo, la esencia de todo proceso de transparencia, porque ahí está la historia de una institución, ahí están las resoluciones del Poder Judicial. Vamos a crear una carrera archivística y vamos a retomar la fuerza y la importancia medular que tiene un archivo en el Poder Judicial. Y eso es una transformación que desde esta administración del Poder Judicial se está realizando con entusiasmo, con mucha dedicación. También con ese objeto de ser cada vez mejores y recibir la crítica. La crítica creo que enriquece, fortalece y hace que los servidores públicos tengamos los pies bien plantados sobre la tierra y sepamos cuáles son los problemas que perciben los usuarios de nuestros servicios públicos. En el caso del Tribunal, de la Administración de Justicia. Por eso también se creó un consejo consultivo de la abogacía mexiquense, donde cada 2 meses me reúno con el Foro Mexiquense,
con los abogados mexiquenses a escucharlos, a oír sus problemas, sus quejas, sus necesidades, a entender cómo podemos juntos construir un mejor tribunal de justicia. Decía Disraeli, que aquel famoso parlamentario inglés de finales del siglo XIX, que el pueblo no debe temer a su gobierno. Dice, por el contrario, el gobierno debe de temer al pueblo para servirlo mejor. Y eso se basa en la transparencia. Cuando hay rendición de cuentas y transparencia, hay convicción de que el servicio público se hizo con honestidad, con pulcritud y con eficiencia. Por eso, fomentar la rendición de cuentas, apoyar fuertemente a los institutos de transparencia como el que preside atinadamente Zulema, es una visión de Estado, pero también es un compromiso de los demás poderes del Estado de México para apoyar a los institutos de transparencia y apoyar la transparencia. Y ahora viene la provocación que les quiero hacer a los que están en esa mesa de presentación, que estoy seguro que todos, cuando les aviento un guante académico, luego lo recogen y aceptan el reto. A ver, mi querido don Carlos Matute, haznos el honor de coordinar un libro sobre transparencia del Poder Judicial, es decir, transparencia en la administración de justicia. Y hacemos un libro colectivo, desde luego Javier, Zulema, Mirna, Sergio y yo estaremos obligados ya no solamente a un prólogo, sino a un artículo de fondo. ¿Qué se debe de hacer para transparentar la justicia administrativa? ¿Qué debe de hacerse para transparentar al Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo nos debe de observar el Poder Ejecutivo desde la perspectiva de la Contraloría? ¿Cómo nos observa el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información? ¿Cómo lo ve Zulema como un organismo constitucional autónomo del Estado de México? ¿Y cómo debemos construirlo? Sergio Valls, desde la mediación y su experiencia como magistrado, y yo como responsable de conducir administrativamente al Tribunal Superior de Justicia, cómo nos comprometemos. Ya buscaremos, como siempre lo hemos hecho, en qué bolsillo echar mano para financiar el proyecto, pero creo que podemos nosotros, bajo la conducción y coordinación académica de Carlos Matute, que además es muy, muy activo en estos temas académicos, cómo podemos hacer un libro sobre transparencia en la administración de justicia. Nunca se ha hecho, ¿eh? Yo no tengo noticia de un libro precisamente relacionado, porque los poderes de justicia, ya lo han dicho en esta presentación, se nos percibe como opacos, poco transparentes, cerrados, y creo que debe de ser un parteaguas este momento para decir, todos los que estamos aquí somos creyentes de la transparencia. Somos convencidos de que la transparencia es la mejor herramienta para una gestión pública exitosa. Y todos queremos ser recordados porque tuvimos una gestión pública exitosa y salimos con la misión cumplida que nos fue encomendada. Y así estoy seguro que lo mismo opina Mirna, que Zulema, Javier, en fin, Sergio, yo. Bueno, hagamos un libro, sentemos las bases de un proyecto de transparencia de los poderes judiciales, inclusive con la amplitud y la ambición que quiera Carlos, ¿no? Podemos invitar a los presidentes de los tribunales de toda la República Mexicana a participar. Yo me encargo de hacerlo vía CONATRIP, bajo la conducción de Carlos Matute. Lo podemos hacer nada más del Estado de México, lo podemos hacer con la conducción de Mirna, de una sección administrativa y una sección del Tribunal Superior, para que abarquemos dos partes, la justicia administrativa y la justicia tradicional, cómo debemos de transparentarla, y ahora la justicia laboral, que en el Estado de México se incorpora al Poder Judicial. Hagamos un ejercicio, yo me comprometo a poner por lo menos las bases generales, convidarlos a una reunión aquí en el Poder Judicial, a los presentes, y pergeñar un plan de trabajo, un índice, para que en el transcurso de un año podamos tener y estemos presentando esta obra. Inclusive enmarcarla dentro de los trabajos de la celebración del bicentenario de la fundación del Poder Judicial
en el Estado de México y el bicentenario de la fundación y erección del Estado de México. Creo que sería un proyecto que nos involucra a todos, que nos entusiasmaría a todos, y desde luego no creo que haya problema para que la misma editorial Tirano Blanche apoye un proyecto de esta naturaleza. Pues eso es todo. Agradecer a los que nos han seguido en redes sociales, la invitación de Javier, que coordinó este evento, y de Carlos, que siempre es un placer poder compartir foros académicos con él, con Zulema, con Mirna y con Sergio. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Aceptado el reto. Voy a cometer una incorrección fuera de la orden del día, señor secretario, si me lo permite. Voy a utilizar 2 o 3 minutos más para comentar algo sobre este reto y sobre la importancia de lo que está comentando el doctor Sodi. Si tengo autorización, voy a 2 minutos, ¿puedo tomar 2 minutos, señor secretario? Por favor, adelante, doctor Matute. Entonces, yo nada más quería agregar a lo que ya se ha dicho, que en las instituciones que hemos construido en un estado de las autonomías como el Estado mexicano, permiten que se conozcan las acciones poco ortodoxas de los gobiernos, de los poderes judiciales o legislativos, que no pueden ocultar, maquillar, en el mejor de los casos, los datos. Y aquí es donde tomo yo el reto del doctor Sodi. Nosotros, la población, los ciudadanos, la sociedad civil, ahora sí tenemos cifras fidedignas que se van creando en los órganos autónomos, constitucionales, en los poderes judiciales, que van generando la transparencia. Es una construcción institucional, es de lo que se trata el libro. El libro se trata de cómo hemos ido construido la transparencia en los últimos 20 años. Y esta propuesta que hace el doctor Sodi es una propuesta de que también veamos o expliquemos o diagnostiquemos y vayamos al futuro de cómo se ha ido construyendo la transparencia en los poderes judiciales. Entonces recuerdo a un ministro diciendo en el 2003 que el Poder Judicial el Poder Judicial Federal era muy transparente porque se han consultado 200,000 veces el boletín judicial. Y esa era la transparencia que presumían. Hasta que uno se acerca y dice, oiga, señor ministro, eso no es transparencia. Eso es el uso cotidiano de los instrumentos públicos del ejercicio de derecho ciudadano a acudir a la justicia. Hay que ir mucho más allá. Ese era el estado en que se encontraba hace 18 años la transparencia en el Estado mexicano, en el Poder Judicial. Hay que pasar, creo yo, del gobierno abierto, que se llama la transparencia en los poderes ejecutivos, al Estado abierto. Y no quiero dejar de decir que es muy importante en el estado actual en el que nos encontramos que los órganos autónomos constitucionales no solamente no sean debilitados, sino que se fortalezcan porque en ellos tenemos una garantía, sobre todo en los institutos de información pública, garantes de la democracia y de la no transparencia. No bastan los ejercicios de comunicación social, por novedosos e importantes que sean, que sustituyan a la transparencia. Los datos fidedignos para el debate público son indispensables y deben ser permanentes. La adopción de la transparencia como una política pública es prioritaria en el complemento de las estrategias de anticorrupción. Con esto agradezco las presentaciones del libro de la transparencia en el Estado mexicano del maestro Vargas Zempoaltelcat por la acción institucional permanente. A la maestra García Morón por este compromiso del Poder Judicial con la transparencia. A la maestra Martínez Sánchez por esta pasión por la transparencia que se resume en la actividad de los órganos garantes. Al magistrado Vaz Esponda por esa imagen tan clara que ya no podemos volver al estado de la oscuridad. Hay una maquinaria que hemos ido construyendo. Y al magistrado Sodi Cuellar por la generosidad en el prólogo, por la generosidad en haber financiado parcialmente este libro y en su participación en este acto académico y sobre todo en el reto que nos lanza a los aquí presentes. También agradezco, por supuesto, a la Secretaría de la Contraloría por su anfitrionía, a todos los que nos siguen desde